Una tradición que dentro del entorno de la escuela de verano, una de las cosas importantes es resolver o tratar de resolver o crear pistas o pequeñas señales para encontrar una respuesta a aquella pregunta que ayer quedaba en el aire a raíz de la intervención o de la charla que hizo Eike Freire, que es, ella dijo ¿por qué? Y al final surgió una pregunta que fue ¿cómo? Bien, en esa respuesta ella apuntó que efectivamente hay personas en el mundo que sí encuentran cómo. Probablemente no definitivos, no rotundos, pero sí encuentran cómo hacer una propuesta, cómo llevar adelante experiencias que pongan en el centro de la acción educativa la vida, que nos lo recordó Yayo el día anterior, cambiar el paradigma de lo que entendemos por desarrollo personal, humano y social, y cómo poner en el centro la vida, y que el desarrollo personal y social esté fundamentado en la vida, no en el ego, no en la propiedad, no en lo propio, no en el tener. El viernes vendrá Joaquín Araujo, y hace muchos años yo le escuché decir que hoy nos identificamos más por lo que tenemos que por lo que somos. Es decir, cuanta más basura generamos, más somos. Porque la basura es sencillamente la exposición de lo que tenemos, hemos tenido o deseamos tener. Bien, pues en la escuela se pueden hacer cosas justo en la dirección contraria, en la dirección de tener menos cosas y de poner en el centro a la vida. Saber que somos, como decía Yayo, personas y seres ecodependientes e interdependientes y por lo tanto crear entornos de cuidado para nosotros y para el entorno en el que nos movemos. Y eso es lo que hacen estas buenas gentes que hoy vienen a acompañarnos y de los que estoy emocionado que estén aquí, porque además somos amigos. Voy de izquierda a derecha, que es justo al revés de cómo van a intervenir, ¿vale? Lorenzo, Tiana, pues es uno de los que formó parte de todo el equipo que puso en marcha un proyecto que sigue vivo, que es el Centro de Formación Ambiental La Granja, Granjita, que está justo aquí, que hoy vamos a estar al lado haciendo la fiesta de clausura de la escuela de verano. Él ha sido muchos años su director en ese centro y por razones ajenas a él, impuestas desde otro lado, tuvo que dejarnos de una forma casi traumática, pero encontró el mejor refugio que pudo encontrar, que fue una escuela infantil donde desarrolló toda la experiencia junto con el equipo de la escuela infantil Zaleo, que es allí donde aterrizó, la experiencia que tienen puesta en marcha. Él nos va a hablar de eso, de cómo es esa experiencia y de cómo está implicado todo el equipo en esa experiencia, aunque él es evidentemente el que por donde pivota esa experiencia, ¿no? A Pablo Llovera lo conocí hace mucho tiempo en Leganés, yo creo que estábamos por Leganés todavía. Y no sabía exactamente quién era Pablo. Pablo era un chaval que andaba con rastas por ahí en bicicleta siempre, hasta que un día supe quién era Pablo. Pablo es un masajista de la ciudad. Y es un masajista de la ciudad porque sin bicis la ciudad no recuperaría la calma. Y no lo dijo yo, lo dijo él. En buena hora dije eso. Sí, porque me pareció la mejor forma de conocerte. Es decir, alguien que se atreve en Madrid a coger su bicicleta sin ningún tipo de ayuda, ni eléctrica, ni nada, sino todos los días calcular los tiempos que necesita de ir de un extremo a otro de Madrid en bicicleta y ralentiza el paso de los coches, pues es eso, es un poeta andando en bicicleta y por lo tanto se convierte en un masajista de la ciudad. Y bueno, Fernando, no me voy a entretener mucho más en las presentaciones porque yo creo que además casi todo el mundo les conoce, ¿no? Marta y Fernando y Marta, pues bueno, ya a Fernando le conocí hace mucho tiempo en algo que os lo recomiendo, que es que sabe cómo estar con los otros y sabe cómo ayudar a que todos los otros se vean. Es decir, yo te conocí, Fernando, en cursos de formación de dinámica de grupos y todo esto. Y sorprendentemente, un día en un autobús 34, me parece, camino de Carabanchel, dijimos, oye,
qué pasa con la ecología y la educación, y empezó una larga relación que seguimos manteniendo a través de un grupo que compartimos, que es el grupo que ha desarrollado con la Federación de MRPs y con una carga mayor de trabajo de Ecologistas en Acción, muchísimo mayor, el currículum alternativo del que hoy os van a hablar. Y Marta, pues también nos conocemos de muchas experiencias juntos. Y además nos visitan en la granja con su grupo de chavalas y podemos compartir cuáles son las cosas que hacemos y aquellas que no hacemos también. Deciros que es una militante del ecofeminismo y probablemente uno de los discursos más claros, lúcidos sobre este asunto los hace ella. Y también sobre algo que hablará luego en septiembre en la Escuela Abierta, que es la necesidad del cuidado. Ella también forma parte de este grupo mixto entre Federación de MRPs y Ecologistas en Acción, y ya llevamos trabajando hace tiempo. Y se me ha olvidado deciros que Pablo también está ahí. ¿Vale? Entonces, cuando acaben ellos de hablar, vamos a tratar de, como hemos empezado un poquito más tarde, vamos a ser un poco más generosos en la salida también, pero lo vamos a hacer de forma reducida. Cada uno va a hablar de su experiencia. Lorenzo hablará la experiencia de encontrarse con el entorno. Pablo hará de las experiencias verdes que puede promover la escuela, y Fernando y Marta van a hablar de un currículum alternativo. Como hablar todos, tenemos poco tiempo y que todo el mundo hablemos, van a poder hablar 2 personas al final de su exposición, va a ser inviable para tener un poco más de tiempo para reflexionar sobre aquellas experiencias que van a contar. Lo que hemos hecho es, cuando acabemos aquí en la mesa, en este rincón de aquí, veis que pone experiencias verdes en la escuela, estará Pablo para contaros y profundizar en lo que aquí os va a enseñar, en principio, ¿vale? En aquel otro rincón estará Lorenzo para quien esté interesado o interesada para profundizar en la experiencia de Zaleo, pues que vaya a este rincón. De tal manera que los únicos que quedan ya son Fernando y Marta, que estarán justo detrás, allí donde pone currículum alternativo, donde os van a poder profundizar sobre los materiales que ya han puesto ahí, que es el currículum alternativo. Esto nos permite que en media hora, que será lo que nos quede, por lo menos los que tengan determinado interés, las que tengáis determinado interés en profundizar en alguno de los temas que se exponen, pues podamos hacerlo de forma simultánea, porque si nos quedamos todos en la sala van a poder hablar 2 personas y nada más, ¿vale? Así que cuando la última media hora la dedicaremos a que cada uno vaya a uno de los 3 rincones, cada uno vais a uno de los 3 rincones y allí podéis hablar de lo que pueda ser interesante para vosotras, ¿vale? Dicho lo cual, yo me callo y vamos a empezar con el currículum alternativo que se diseñó entre Federación y Ecologistas, pero que Ecologistas le está poniendo toda la carne en el asador para que vea la luz lo antes posible. Así que Fernando y Marta, cuando queráis. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos a esta escuela que tiene vida, y tiene mucha vida, y hace falta además para la escuela que haga un poco de vida, ¿no? Digamos, vamos a contar Marta y yo lo más brevemente que podamos una propuesta que es bastante compleja, pero la idea de partida es que lo que estamos aprendiendo para vivir en el mundo ahora mismo es suicida, y lo que hace falta aprender pues es prácticamente irrelevante en el currículo. Esta es la idea central. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Pues ¿sí? ¿Se oye? No se oye. ¿Hola? ¿Ahora? Sí. Idea central. Lo que estamos aprendiendo de cómo es el mundo para habitar en él es suicida. Digamos, lo que estamos aprendiendo en las asignaturas normales, en los proyectos normales, en el currículum normal, es una cosa que nos va a alejar de la posibilidad de seguir viviendo sobre la Tierra. Por eso digo que es suicida. Y necesitamos cambiarlo radicalmente. Necesitamos aprender otras cosas, dedicar el tiempo a otras cosas, porque a lo que lo estamos dedicando no nos va a servir para sobrevivir y para sobrevivir con dignidad. Entonces decía, ¿qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando son cosas muy gordas, no me puedo detener. Y además es un poco amargo lo que está pasando, pero lo que está pasando son varias cosas. Pues, digamos, por un lado,
nos enfrentamos a un declive energético, es decir, todo lo que hemos conocido de cómo nos movemos, cómo construimos la ciudad, cómo hacemos la producción, cómo celebramos un cumpleaños, se basa en alto consumo de energía. Y la fiesta de la energía se acabó, por dos razones, porque hay menos disponible y porque si la usamos manchamos tanto que nos imposibilita la vida. Y digamos, estamos ante la posibilidad de que los próximos 300 años tengamos que vivir con mucha menos energía de la disponible. Nada de esto está en el currículum. Y es una cosa muy gorda, porque cambia todo lo que hemos aprendido, ¿no? Que es movilidad, cómo se mueven las cosas, digamos, cómo no pasar frío. Pues todo eso pues, se parece más a lo que hacían nuestras abuelas que a lo que hemos aprendido y que lo que creemos que es de futuro. Bueno, entonces tenemos el declive energético, tenemos la catástrofe de la biodiversidad, que hemos perdido el 30% de las especies en 40 años, y el ser humano, esto lo contaría ya yo de alguna manera, depende de que existan ecosistemas complejos. No hay ecosistemas complejos, no hay especie humana. Ya está, es así de simple. No todo el mundo a la vez va a desaparecer, pero va a haber muy pocas posibilidades para que la población mundial pueda sobrevivir en la biosfera, simplemente porque dependemos, lo creamos o no, de los ecosistemas complejos. Y ya está. Y nos los estamos cargando con nuestro metabolismo de la sociedad industrial, de cómo arrancamos la cosa de la corteza, cómo enviamos la mierda, las sustancias y tal, cómo compramos a los gobiernos para que mis sustancias sean posibles y no las revisen, etcétera. Es decir, lo que estamos creando en términos de lo que deberíamos aprender en física es desorden termodinámico. Lo que a la Tierra le ha costado mucho ordenar, evolucionar, hacer complejo y hacer que de ahí nazca la vida, nosotros como civilización y nosotras estamos destrozándola a todo correr. Esto no aparece, no aparece. Como no aparece, por ejemplo, que una de las cosas que explican el mundo contemporáneo es la guerra de las grandes corporaciones contra el planeta, que es para que estos bichos sigan creciendo, acumulando poder y capital, necesitan destrozar la corteza terrestre. Esto explica la historia contemporánea, no hay nada parecido a eso en lo que se hace ni en los proyectos, ni en los libros de texto, ni en los currículos. Es decir, que estamos aprendiendo una cosa que no es. Estamos aprendiendo que el ser humano es el centro del universo, que la naturaleza es un fondo de recursos que se puede, digamos, sacar todo lo que quieras de ella, que la tecnología es fantástica y nos va a resolver los problemas, y que nos lo va a resolver a tiempo, y que el futuro es la tecnología, y que el futuro es el empleo así en abstracto, ¿no? En vez de el trabajo para resolver las necesidades humanas. Pues eso es lo que se está aprendiendo. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que es suicida, ¿no? Algunas cosas que puedo citar, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento económico facilitará la solución de los problemas ambientales. Leros abandana Siva, es al revés. El crecimiento económico, el festival de mandar materiales y residuos de acá para allá, y con la globalización, y cuanto más lejos mejor, está destrozando la corteza. Luego, ¿cómo que va a resolver? Se está empeorando, sin más, ¿no? Bueno, pues esto se estudia como quien dice, el sol sale por el este. Pues mira, la Unión Europea es buena porque su Producto Interior Bruto crece más. O sea, asociarse significa más festival del despilfarro, y tú lo que aprendes aquí es que eso es bueno. Esta es muy bonita también. Los países desarrollados son los primeros en tomar medidas para proteger el medio ambiente. Es el colmo. Los mayores depredadores del medio ambiente se colocan a sí mismos como tal. Por eso luego tenemos que ir a enseñar a los pobres, ¿no?, cómo desarrollarse, es decir, cómo despilfarrar a nuestro mismo ritmo. Bueno, pues todo eso está ahí, pim pam, esto va entrando. Entonces, pues ¿qué pensamos? Que hay que darle la vuelta. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ha quedado un poco abandonado esto desde el punto de vista de la crítica pedagógica. Ha quedado abandonado. Hay una cierta sensibilidad, pero no se ha expresado, que es que tenemos que aprender otras cosas. También podemos hablar de cómo hacerlo, pero tenemos que aprender otras cosas. Hay que cambiar, esto lo voy a decir así un poco pedante, el paradigma de nuestra cosmovisión, de cómo funciona el universo. Funciona de otra manera. Nos hemos equivocado desde la revolución industrial hasta aquí. Y ahora es desadaptativo. Antes no pasaba nada, que hubiera una carreterita más asfaltada. Ahora considerar un nudo de autopistas una inversión es una agresión a la posibilidad de sobrevivir. Y eso es lo que aprendemos en la escuela. Le paso a Marta ya la siguiente parte, que es menos amarga. Bueno, pues claro, en estas condiciones, después de este análisis, tú no puedes entrar a clase igual, ¿no? Porque te preguntas, ¿qué es necesario aprender
para vivir en un mundo decente. O sea, en un mundo suicida ya sabemos que hay que aprender, ¿no? Y entonces lo que nos planteamos, primero desde ecologistas, luego llegó esta gente, fue, vamos a tirar todo lo de la mesa, quitar todos los papeles y decir, vamos a ver, nos olvidamos de currículum, de asignaturas, de horarios, de ratios. ¿Qué habría que saber para vivir en un mundo habitable, justo y sostenible? O sea, donde la gente tenga una vida digna y haya posibilidad de vivir durante muchos siglos, ¿no? O sea, que no nos estemos zampando la posibilidad de vivir de la gente que viene detrás, ¿no? Y entonces empezamos a construir como un currículum, ¿no? ¿Qué cosas habría que aprender? Y un listado de cosas, pues habría que entender de dónde viene la energía, habría que entender qué es la huella ecológica, Y entonces nos encontramos con la gente de los MRPs y nos dijeron, mira, las listas de contenidos, las listas infinitas de contenidos, los currículums de contenidos interminables, lo que hacen muchas veces es que el profesorado coge 4, deja para el tema último los que no le molan y al final realmente añadir más contenidos al currículum no nos lleva a ningún lado, ¿no? Entonces empezamos a darle vueltas al tema y se nos ocurrió lo que creemos que es una idea brillante, a ver si también os parece también a vosotras. Y es, ¿y por qué no, en vez de lanzar contenidos, lo que lanzamos son preguntas que lo que hacen es justamente desmontar esas mentiras construidas por el pensamiento único, esas mentiras interesadas, ¿no? O sea, que ponemos un poco en duda eso de que los pueblos autosuficientes son atrasados, ¿no? O salvajes. O ponemos en duda que la historia la construyen los gobiernos y no las personas, o los bosques. O ponemos en duda que las señoras que están en casa limpiando y criando niños y niñas son población inactiva. Entonces, vamos a buscar preguntas, pero no preguntas de examen, no preguntas de respuesta verdadera o falsa, sino preguntas que nos llevan a investigar, justo y a desmontar todas las mentiras que nos están contando y preguntas que nos abren un mundo de sostenibilidad, ¿no? Entonces, queremos dirigir el foco de la mirada y además ponernos en el sistema educativo a investigar aquello que no quieren que investiguemos. Y entonces hicimos, por muchos foros fuimos recogiendo preguntas, cada tertulia, cada encuentro, cada no sé qué, sacábamos las preguntas y cada vez que las sacábamos nos volvíamos con el doble de preguntas para casa. Entonces, lo que hicimos fue recoger preguntas y nos parecía que a las preguntas le faltaba otra pata, ¿no? Una cosa es preguntarse e investigar, pero también es necesario que lo que aprendes te pase por la experiencia, ¿no? Porque aquello que tú de alguna manera tratas, pruebas o vives, ¿no? Se convierte en una verdad como más verdadera, ¿no? Más fuerte. Y entonces lo que planteamos es hacer una colección de preguntas y una batería de posibles experiencias, ¿no? Como experiencias para probar como el sí se puede, ¿no? De la educación. Vamos a ver que hay cosas que se pueden andar. Y lo que hicimos fue lanzar un montón de preguntas. Por ejemplo, estaba la pregunta de ¿cómo crees que será el mundo dentro de 50 años? ¿Y qué tipo de persona quieres ser tú para ese mundo? Una pregunta que, curiosamente, nadie te hace en la escuela. O sea, ¿cómo no te preguntas qué persona quieres ser para construirte como persona? ¿O en qué mundo vas a vivir y cómo vas a enfrentarte a ese mundo, ¿no? Bueno, pues lo que hicimos fue colocar un listado, hacer un listado enorme de preguntas. Os doy algunos ejemplos y os digo luego cómo están estructuradas. El listado de preguntas pues tenía, por ejemplo, ¿se puede estar sano en un mundo insano? ¿Qué es una sociedad justa? ¿Cómo se construye la empatía? ¿Cuánta energía cuesta construir energía? ¿A cuánto tocamos de agua limpia, de aire limpio, de suelo fértil? O, por ejemplo, ¿cómo sería la historia si la hubieran escrito las mujeres o los bosques o los indios iroqueses, ¿no? Entonces, en un listado muy largo de preguntas, las estructuramos en 3 bloques, ¿no? Unas eran preguntas que hablaban del
como del mundo mundial, lo que llamábamos mundo y sostenibilidad, otras hablaban de relaciones y comunidad y otras hablaban de desarrollo personal, ¿no? Entonces, esas preguntas, esas experiencias están recogidas en un documento que tenéis allí en la mesa y también tenemos colgado en la página web de Ecologistas en Acción, en el área de educación. Yo creo que también en Acción Educativa también está enlazada. Y bueno, es que o tengo media hora o ya voy acabando. Entonces, como creo que la opción es voy acabando, lo que vimos es que esas preguntas eran muy complicadas, así en frío de responder. O sea, te abrían caminos insospechados, ¿no? Yo me acuerdo en un taller que nos preguntamos cómo sería, qué nos pasaría si se cerraran las fronteras de nuestro país durante un año. Y de repente se nos abren 5.000 preguntas, 5.000 luces. Bueno, pues lo que hicimos fue, sobre esas preguntas, trabajar como documentos donde hay ayudas para esa investigación. Entonces tenemos también ahí 4 documentos que lo que han hecho es coger una ristra de preguntas y buscar artículos, películas, documentales, actividades, reflexiones, subpreguntas, es decir, una especie de saco de hilos de los que tirar si una profe, un profe quiere investigar en esa dirección. Tenemos sacados 4 cuadernillos de preguntas. Uno se llama ¿Qué sabemos de lo que comemos? Y tiene pues, un montón de preguntas relacionadas con nuestra alimentación, con la salud, con la agroecología. Otro se llama ¿Qué es la economía ecológica? Que lo que hace es desmontar esta idea del dinero y mirar por otro lado de qué es la riqueza o la pobreza. Otro cuadernillo se llama ¿Qué necesitamos los seres humanos? Que va como cosas esenciales. El cuarto que acaba de salir es ¿Nos salvará la tecnología? Que lo que hace es tener una mirada problematizadora de todo el boom tecnológico, y seguimos sacando más cuadernillos, ¿no? Entonces, la idea es que toda gente que quiera pueda acceder a estos cuadernos en el blog, perdón, en la página web de Ecologistas en Acción, en el área de la pestaña de educación, y usarlo como quiera, ¿no? Y mucha gente que está metida en esta historia está apuntada a una red de profesorado de Ecologistas en Acción que lleva ya funcionando 1 año y medio y que, bueno, pues está bastante potente. Lo digo para dejaros ahí como perchitas por si queréis engancharos luego cuando nos vayamos al rincón de preguntar. Y le dejo cerrar a Fernando. O sea, el trabajo del currículum alternativo, digamos, ha tenido muchas fases, que es análisis de lo que propone la escuela a través de sus libros de texto, análisis de lo que propone la escuela a través de sus leyes educativas. Luego hacemos una propuesta de currículum alternativo, luego hacemos una propuesta de 99 preguntas y 99 experiencias, que es una manera, digamos, de responder al currículum alternativo, pero más abierta y más honesta epistemológicamente, porque en el fondo los seres humanos no sabemos tanto, pero sí podemos hacernos buenas preguntas para investigar colectivamente además. Y ahora queremos presentar, bueno, también hay otra propuesta que están haciendo sobre todo la FUEM, que es la adaptación del currículum actual a un currículum ecosocial. Eso está bastante desarrollado y merece la pena también echarle una mirada. Siempre con la idea de queremos poner en el centro de la educación el cambio de mirada, porque la mirada, por inercia, por intereses, por la presión del pensamiento único, por los medios de comunicación, la mirada está pues muy desacertada. Entonces, lo queremos poner en el centro, no en una cosita así periférica. Y queríamos, para cerrar, anunciaros lo próximo que vamos a presentar, que todavía no tenemos ni materiales ni nada, pero para que vaya sonando, que además nos quita un poco, porque claro, para que nos escuche la gente lo que hacemos es decir, este es el análisis. El análisis, la verdad es que bastante amargo, ¿no? Entonces también hay una parte de respuesta negativa emocional que es lógica, sobre todo por el susto que te pegas, porque no te apetece que te lo recuerden si ya lo sabes, etcétera. Entonces tenemos una parte, aunque vamos a seguir haciendo análisis duros, pero tenemos ahora una propuesta en positivo que es recogida emocionalmente mucho mejor y se llama la nueva cultura de la Tierra. Esto es lo que queremos difundir, digamos, hacia todos los lados. A la Tierra, efectivamente. Nueva cultura de la Tierra, que es con qué
con qué nuevas categorías mentales mirar la Tierra y nuestra manera de habitar en ella. Y se llama así Nueva Cultura de la Tierra. Lo que hemos cogido es todo lo que se sabe, de todo, de los pueblos antiguos, de lo más moderno que haya desde la física, etcétera, tal. Lo hemos cogido y lo hemos resumido en 7 ideas. Todo lo que hace falta en 7 ideas. Le hemos dado bastante vueltas para que no se nos escape ninguna gorda. Y están en 7, que las voy a nombrar. 1, vivir del sol actual, que tiene que ver todo con la energía, con las renovables, con el combustible fósil, todo. Vivir del sol actual. Todo lo que sea salirse de ahí, que es lo que hace la naturaleza, significa ir a peor. 2, cerrar los ciclos de materiales, ¿no? O sea, que las cosas que nosotros extraemos de la corteza terrestre puedan volver a la corteza terrestre sin impedir el ciclo de la vida, sino que se integren dentro del ciclo de la vida. Que se pone a cambiar todo el sistema productivo y todo el sistema de consumo. 3, la idea del decrecimiento y los límites. Hemos aprendido, por una ficción matemática, económico-matemática monetarista, hemos aprendido la infinitud. Voy a llegar perfecto al final. Hemos aprendido la infinitud y en realidad hemos despreciado los límites, que es lo real, que es una Tierra redonda, limitada en materiales, limitada, aunque no lo parezca, en energía, por la capacidad de extraerla, procesarla y usarla y no contaminarnos lo suficiente con ella. Es decir, es limitada. Entonces, todo lo que tiene que ver con la cultura de los límites, que por cierto son la mayor parte de las culturas de la humanidad. Solamente la nuestra, desde la revolución industrial y luego el sistema capitalista con su sistema monetario de leer la realidad, claro, como los números en el ordenador son infinitos, pues hemos creído que la realidad es infinita y no hemos creado una cultura de los límites y del reparto, que es la segunda parte. Claro, si no hay crecimiento infinito, no vale que la locomotora alemana consuma mucho para que los pobres de Sudán se hagan ricos. No, si la locomotora alemana consume mucho, el resto no consumimos nada porque no hay sitio para plantar tus alimentos. Es así de simple. Es lo que se llama un juego de suma cero. Tú mucho, pues entonces yo poco o yo nada. Ya está, en lugar de esa ficción que se ha creado. Bueno, eso es la cultura de los límites. Cuarta idea, construir equidad, justicia social, construir comunidad, articularse. Bueno, todo lo que tiene que ver con esta parte social, que sí, ahí sí que podemos crecer bastante. Solo podemos crecer en 2 cosas, en cultura, información, si queréis llamarlo así, conocimiento, y en relaciones. Lo demás hay que decrecer, más o menos, para entendernos. Y bueno, y darse masajes, y eso también se puede creer. La siguiente idea sería valorar, mantener, cuidar la diversidad, porque si no hay diversidad, que es la estrategia de la vida, no hay vida. Cuidar la diversidad y desarrollar la complejidad. Esta es muy abstracta, la escuela todavía no le ha pillado este asunto, nosotros mismos tampoco lo comprendemos del todo, pero sabemos que la vida en el planeta Tierra ha sido posible por la construcción progresiva de sistemas complejos. No hay nada más ajeno a los sistemas complejos que el sistema económico, lo ha ignorado. Y en ese sentido ahí hay que desarrollar. Esta va a ser más difícil. Y por último, que la contó bien Yayo el otro día, poner en el centro el cuidado de las vidas. Y decimos las vidas porque incluimos la humana, pero incluimos la de las otras especies, ponerlo como con la centralidad. Ahí incluimos pues todo lo que tiene que ver con los cuidados, la valoración de los ecosistemas, la valoración de la vida, en lugar de la valoración de la producción, que es lo que hace nuestra cultura. Y la séptima está en blanco. ¿Por qué? Para que la pongas tú, para que la ponga tu colectivo, para que la ponga tu escuela, etcétera. ¿Por qué 7? Porque por experimentos de psicología sabemos desde hace mucho que 6 ítems se llevan muy bien en la cabeza, 7 también, 9 fatal. Es así de simple en nuestro cerebro. Por eso hemos puesto 7. Y luego todo se va a multiplicar por 7, porque vamos a proponer 7 películas, 7 artículos, 7 medidas de gobierno, 7 experiencias en la escuela. Vamos a multiplicarlo todo por 7, para que sea muy fácil de distribuir. 7 minutos. Y os vamos a pedir que nos echéis una mano en esto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la Escuela de Verano y a José Carlos por la invitación y por la acción educativa, por la presentación. A mí no me va a dar tiempo a comentar 7 experiencias, pero sí 2. Es lo que se ha llamado experiencias verdes en la escuela. Yo me voy a remitir solamente a 2, por falta de tiempo, que son una, los caminos escolares, y otra, los huertos educativos.
De los caminos escolares quería aclarar, por si hay gente que no ha ido a hablar nunca, que básicamente son dos estrategias y dos nombres. Uno sería el pedibús y otro el bicibús. Son exactamente lo mismo, solo que se hacen andando o en bicicleta. Para el que no haya oído hablar nunca de ello, lo que significa esto es diseñar, preferentemente en la escuela, en la comunidad, un itinerario con una serie de paradas. Se apellida bus, no porque en ninguno de los dos casos haya un autobús detrás o un coche escoba, sino porque tiene paradas preestablecidas con un horario donde las personas que están tienen que esperar a que llegue el grupo y se suman al grupo. La idea es que no sean muy largos. Si es andando, no mucho más de 1,5 kilómetros. Si es en bicicleta, no mucho más de 5 kilómetros. Que no duren mucho más de media hora, de manera que entre que empiezan y llegan a la escuela, pues eso, se recorran si es andando 1,5 kilómetros, si es en bici 5, y que no sea más de media hora. Estos son como condiciones generales. Se podrían saltar las normas, ¿no? Se puede hacer de otras maneras, pero para empezar yo aconsejo esas dos. Y luego los huertos educativos, no voy a explicar lo que es. Si hay alguien que no supiera, que luego en el rincón hacemos una intensiva, pero los huertos educativos entiendo que están, por lo menos en el imaginario de cualquier educador, aunque no los haya puesto en práctica, ¿no? Da igual. Yo lo que voy a hacer va a ser como 8 consideraciones generales sobre, no voy a justificarlos educativamente porque creo que están más que de sobra consolidados como experiencias, sino que voy a compartir con vosotros, después de haber trabajado en huertos escolares durante años y de haber puesto en marcha varios caminos escolares, como 8 consideraciones que creo que a los que no lo hayáis hecho os pueden ayudar a poneros manos a la obra, ¿no? Primero, es empezar por lo fácil, ¿vale? Este es el primer punto, empezar por lo fácil. Son 2 buenas iniciativas para meter la sostenibilidad de la que nos acaban de hablar Fernando y Marta en la escuela. Son 2 buenas formas de entrar. Y además no entrar en el aula. Una es cómo van a ir llegando algunos alumnos al colegio y van a llegar juntos y andando o en bicicleta, con todo lo que eso significa. Y la otra es crear un recurso educativo fuera del aula y lo vamos a autogestionar desde la comunidad educativa, el huerto, ¿no? Son sencillas las dos, son relativamente baratas, requieren algo de autoorganización, pero no demasiado. Fomenta la participación de la comunidad educativa, es decir, abren la escuela hacia afuera para que nos alimenten y nos enriquezcan las familias, los jubilados, la gente del barrio. Y luego, sobre todo, promueven cambio de hábitos en 2 temas que son centrales en el currículum alternativo, pero también en la escuela, como son la movilidad y la alimentación. La movilidad y la alimentación lo que tienen detrás, en el fondo, es la energía, y la energía lo que tiene detrás, en el fondo, es nuestras fuentes de suministro energético, hasta ahora el petróleo, y luego el problema asociado a eso, que es el cambio climático. O sea, el tema del siglo XXI es el cambio climático. Como quizás es muy difícil entrarle de frente, vamos a entrarle por temas como cómo llegamos al colegio y qué comemos. Ya digo, son 2 buenas formas de meter la ecología en el cole, de empezar a andar en verde, de hacer unos pequeños pinitos y de desembarcar en el cole, pero no necesariamente en el aula, ¿no? Esa es una primera consideración sobre las 2 experiencias. Otra, la segunda, son metodologías o experiencias de las que hay que apropiarse, ¿no? Aquí voy a tirar de los poetas. Bueno, no era poeta, pero da igual. El Principito decía, la poesía no es de quien la crea, sino de quien la necesita. Pues estas metodologías, tanto los caminos escolares como el huerto escolar, no son de quien los inventó, suponiendo que eso lo inventara alguien, no son suyos. Son nuestros y los tenemos que apropiar, tenemos que hacerlos nuestros. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos que echarle creatividad, que no hay dogmas, que lo que os he dicho antes, si un pedibús dura más de 1 hora, pues vosotros veréis. Yo no lo recomiendo, pero se podría hacer, ¿por qué no? O hay colegios que llaman huerto escolar a 3 macetas con perejil. ¿Por qué no? ¿Por qué un huerto escolar tiene que ser 40 bancales y como si fuera el huerto del pueblo? De hecho, desconfiar de los huertos escolares que estén muy bien cuidados. Yo desconfío, porque en un huerto escolar tiene que haber muchos errores. Si se parece mucho a un huerto al que lleva el jubilado del pueblo, entonces es que lo lleva un profesor jubilado o el conserje. Porque si hay niños tiene que haber errores a patadas, ¿no? Vale, hay que apropiarse de... Entonces, cuando nos hagáis preguntas del tipo, oye, el pedibús o el bicibús, ¿cada cuánto hay que hacerlo? Yo voy a ser totalmente gallego, voy a decir, cuando vosotros decidáis. Si os interesa una vez a la semana. Si podéis todos los días, hacedlo todos los días. Si las fuerzas llegan para una vez al mes, pues hacedlo una vez al mes. Es mejor eso que no hacer nada. Tercera consideración. Esta es de los sociólogos. La participación, si abrimos estas herramientas a la comunidad educativa, a las familias, a agentes externos, la participación siempre genera desbordes creativos. O sea, ocurren cosas que no estaban inicialmente previstas. Por ejemplo, yo trabajo en un colegio que está aquí al lado, la Escuela Ideo, un colegio privado. Pusimos en marcha el pedibús hace 4 años y lo llevo yo, digamos, todas las mañanas acompaño yo, que soy un trabajador del centro.
Bueno, pues 4 años. Y lo pusimos sobre todo pensando en primaria. Pensamos que era una buena idea para primaria. Vienen 2 o 3 niños de primaria, los otros 14 o 15 que vienen son de infantil. Y además quieren venir en patinete. Así que en realidad no es un pedibús, es un patinbús. Todo eso no estaba inicialmente previsto. Otra cosa que suele ocurrir, otro desborde creativo. Igual hay alguno que os ha pasado, si trabajáis en colegios, que tengan huerto. A los meses o a los años de tener un huerto escolar, no es difícil que algunas familias, merced a todas las preguntas que se acaban generando cuando uno cosecha y cultiva, todas las preguntas que se van haciendo, al final acaba ocurriendo en algunos sitios que deciden montar un grupo de consumo. Eso es lo que llamamos un desborde creativo. Que un huerto escolar dé paso a un grupo de consumo, eso tendría que salir en los telediarios. Eso sí que tendría que salir en los telediarios porque eso es un notición. Vale. La cuarta consideración. Se pueden promover estas experiencias, los caminos escolares y los huertos, se pueden promover desde el cole, pero también se pueden promover desde agentes afines. A veces los coles tienen muchos nudos y muchos líos y sería conveniente que a lo mejor el pedibús lo ponga en marcha el AMPA. No lo sé, lo digo para que también nos quitemos de la cabeza que todo tiene que ser desde dentro de la escuela. Y luego hay sistemas mixtos. En mi colegio el pedibús lo promueve el cole y el bicibús, las familias que sean de Alcobendas y tengan fuerzas, organizan el bicibús. Y si no hay fuerzas, pues no hay bicibús. ¿Vale? No cargárselo todo, no cargarse todo el cole y buscar agentes afines que nos puedan echar una mano para llevarlo a cabo. Quinta consideración, lo ideal es verlo como medios y no como fines, ¿no? Y vuelvo al huerto. El ejemplo del huerto es el mejor, porque la gente normalmente en el imaginario, en un huerto, ve la finalidad, ve la cosecha y ve comer, que está bien. Pero nosotros como educadores tenemos que relajar esa tensión y decir, un huerto es como el laboratorio, como la biblioteca o como el aula de música. Lo importante no es que esté muy bien la sala, lo importante es que los chavales ahí dentro hagan cosas, trabajen en equipo, manejen herramientas, toquen la tierra. Eso es lo importante. Entonces, no verlo como un fin, porque eso paraliza mucho. Es que hay gente que dice, jo, es que yo no sé nada de horticultura. Da igual que no sepas horticultura para montar un huerto. Si hemos dicho que un huerto puede ser una maceta con perejil, debería haber ya una maceta con perejil en todos los colegios del mundo, ¿no? Por lo menos eso. Entonces, quitarnos lo de los fines y verlo, concebirlos como medios. Sexta consideración, esta es de un ecologista al que queremos todos mucho, que es Jorge Richman, para mí nuestro mejor filósofo ecológico. Dice, si nos tomamos la sostenibilidad en serio, eso lo que exige es reinventar lo colectivo. La sostenibilidad no es algo que le esté pasando a los recursos del planeta, que también. La sostenibilidad es un asunto social. Tenemos que reinventar la forma en que nos organizamos. Estas dos experiencias, sin ser tampoco, en fin, para salir en telediario sí, pero no son estratosféricas, son cosas relativamente sencillas. Ponen en marcha formas de organizarnos colectivamente. ¿Qué pasaría si a principio de curso el transporte diario de las familias, hiciéramos una asamblea y viéramos cuántos adultos podrían acompañar y en qué días a un grupo de niños andando? Porque con la comida, por ejemplo, lo hemos resuelto. Es un tema que se resuelve colectivamente, se pone un comedor ecológico. ¿Por qué en el transporte dejamos que las familias se coman ese marrón con lo que a veces supone? ¿Por qué no hacemos intentos de autoorganización para generar esos pedibuses, o esos patinbuses, o esos bicibuses, lo que sea? ¿Por qué no preguntamos a las familias, oye, ¿podríamos montarlo los viernes un pedibús? ¿Cuánta gente hay disponible? ¿Cuánta gente podría acompañar? Las soluciones colectivas tienden a racionalizar el uso de los recursos, lógicamente. Si a uno se lo resuelve individualmente, ¿qué es lo que acaba ocurriendo? Pues que todo el mundo va en coche a la puerta. Eso, la escenificación de no resolverlo colectivamente son los atascos diarios delante de cualquier colegio. Esa es la escenificación de no haber resuelto o haberlo intentado. No haber intentado resolver colectivamente una necesidad básica que es transportarse a diario desde casa hasta el cole. Si abrimos un sitio, un foro donde lo podamos abordar, igual resulta que hay soluciones ahí, más de las que pensábamos, ¿no? Séptima consideración, y ya voy terminando. Todas estas iniciativas son muy atractivas, los caminos escolares, los huertos educativos son muy atractivos, pero no seamos ingenuos, van a generar resistencias. La vida es así, siempre que uno intenta poner un cambio, y ya si tiene trasfondo social o político más, se va a encontrar resistencias. En la escuela normalmente no van a ser, ¿no?, resistencias muy duras, ni muy políticas, ni muy ideológicas, van a ser
básicamente el miedo, la incertidumbre, ¿no? Entonces son fácilmente abordables. Ahora os soltaré como alguna ideilla para... Con los caminos escolares el obstáculo principal está claro, no es el miedo. El miedo, que por cierto es gratis, que por cierto cada vez que enciendes una pantalla empiezan a regalarte miedo a toneladas. Luego cuando meten publicidad te venden la seguridad, pero todo el rato miedo, miedo. Tenemos que generar, y eso es un camino escolar, generar seguridad colectivamente. No pueden ir 15... Levantar la mano los que ibas a partir de los 8 o 10 años al colegio solos. Levantar la mano. Vale, bajarla. Si lo hiciéramos en un grupo de niños de 8 o 10 años, ¿cuántos niños pensáis que levantarían la mano hoy en día en cualquier escuela? No, 2, 3, de 40, ¿no? Pero fijaos, hemos sobrevivido, estamos todos aquí. Y había coches, ¿no? Habéis crecido ya en un tiempo de coches, ¿no? Y de cruzar semáforos, ¿no? Vale. Luego los niños de ahora también pueden. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos primero hacer terapia de grupo para las familias, porque las familias están aterrorizadas. Les hablas de andar con los niños por la calle, con sus hijos, y les salen las malas noticias de atropellos y de secuestros y de tal de los últimos 40 años, ¿no? Entonces hay que hacer terapia colectiva. Os recomiendo mucho a una autora, una estudiosa de la movilidad urbana, que es Marta Román, que trabaja en una consultora en GA21. Si podéis ver algún vídeo, incluso con las familias, y al final lo ponéis en marcha Pedibuses y queréis hacer una terapia de quitarnos miedos colectivamente, y no solo quitarnos miedo, porque el miedo es una emoción individual, pero cuando se aborda colectivamente lo que hay es un empoderamiento normalmente y uno lo puede superar, ¿no? Es fácil caminar por la calle con niños, no es... Yo voy todos los días y son mucho más listos. Los niños, como dice Tonucci, no están deseando tirarse debajo de un coche para ser atropellados, sino todo lo contrario, lo que ocurre que ven las cosas desde otras, ¿no? Fijaos, nosotros en el Pedibus hay 2 o 3 puntos críticos. Nosotros vamos por un carril bici desde la estación de Comillas hasta la puerta del cole, por un carril bici de ciclistas. No ha pasado nada en todo el año y pasan ciclistas a 1000 por hora. Saben ir por la derecha, saben avisarse cuando viene una bici. Cuando llegan las rotondas, que no hay unquitamiedos, saben esperar a que llegue el adulto y entonces hacerlo con un adulto. En fin, que son niños, pero como dice Tonucci, no son tontos. Y ahora recurriré para hacer como estrategia. Freire, que era un tipo muy sagaz y audaz y astuto y inteligente, decía, cuando uno quiere conformar el más amplio conjunto de acción, es decir, cuando uno quiere poner en marcha cambios, transformaciones y fuertes, tiene que hacer varias cosas a la vez. Una, tiene que buscar alianzas con los afines. Hay que buscar aliados. Para cualquier cosa que pongáis en marcha en la escuela, no vayáis solos. Solos no se puede, con amigos sí. Pues buscar amigos. Y a lo mejor tenéis que dedicar 3 meses, los primeros 3 meses del curso, a buscar aliados para poner en marcha el Pedibus, y esa va a ser la tarea, y no está mal, ¿no? Las cosas subterráneas, los árboles antes de crecer se tiran muchos años echando raíces, luego crecen y, joder, ¿cómo ha crecido este árbol? Claro, pero es que los primeros 5 años echó raíces. Pues esto es igual, los primeros meses hay que buscar aliados. A la vez, lo que hay que ir haciendo es convencer y seducir a los que son diferentes o indiferentes, ¿no? Que también los hay en la escuela, hay mucha gente indiferente a estas cosas. Pues hay que ir haciendo juegos guiños, seducciones, convencer, darle argumentos. A la vez hay que ir persuadiendo y negociando con los ajenos, con los que son ajenos a estas cosas, que también los hay. Y decía Freire, si hacemos esas 3 cosas a la vez, los contrarios, que siempre los va a haber, van a tener que acabar bajando de escalafón. No se van a poder quedar encastillados en la postura de contrarios. Y os voy a poner un ejemplo. En el año 2008 yo trabajaba en Leganés, en un centro de educación ambiental, en Polvoranca, y quisimos poner en marcha un bicibús en un colegio público, en el Manuel Vázquez Montalbán, en el barrio de Arroyo Culebro. Y al final del curso nos fuimos a hablar con el director del colegio. Bien, fue útil porque ya identificamos quién era el agente contrario. Ya por lo menos supimos. Bien, pues un año después era el mayor afín a los pedibuses. ¿Qué pasó? Tuvimos reuniones con él, tuvimos reuniones con las familias por otro lado y luego juntos hicimos terapia para quitarnos miedos y para resolver, porque el director no es que fuera un mal tipo ni una mala persona. Tenía pánico al robo de las bicicletas dentro del centro escolar y a los temas de seguro y tal. Y tenía miedo porque en ese colegio los niños iban atiforrados de libros que pesaban como 15 kilos y que ¿dónde iban a llevar 15 kilos de libros los niños? Le hablamos de unos inventos que ha hecho la humanidad que se llama transportín, alforja y mochila y pulpo, y entonces todo fue más fácil. Total, que un año después, él, que era además de director, era profesor, nos dijo, oye, os tengo que dar la razón.
Los chavales que vienen en el bicibús, él les daba matemáticas. Les tengo en primera fila y con los ojos abiertos, porque vienen despiertos. Los otros les tengo, porque vienen en coche hasta la puerta, vienen tostados y están por ahí atrás quitándose legañas. Entonces, lo de los contrarios, en realidad no son contrarios, ¿no? Serían ajenos o indiferentes. Pero bueno, que nos quedemos. Me pasan una notita de 3 minutos, me sobran. Como a Fernando, me sobran. Y la última consideración, que ya la he adelantado antes, pero la remarco ahora, ¿no? Solos no podemos, con amigos sí. Para poner en marcha esto en la escuela, buscar alianzas, que las hay siempre. Fuera de la escuela, que las hay normalmente. Y luego sabed que hay redes de colegios que trabajan en el tema de la sostenibilidad, el programa STARS, perdón, el tema de la movilidad. El programa STARS agrupa, corrígeme Walter, creo que somos 30 colegios en Madrid. Vale, alrededor de 30 colegios en Madrid estamos trabajando la movilidad en los entornos escolares de manera con estas iniciativas de camino escolar y con otras, bicicletadas, marchas, talleres, etcétera. Y luego existe también una red de huertos escolares apoyada por una red municipal apoyada por el ayuntamiento, donde hay más de 160 colegios con huertos tutelados, acompañados por profesionales desde el ayuntamiento. Y lo que haremos en el taller, los que os interesen estos dos temas, huertos y caminos escolares, será intentar ayudaros a hacer un autodiagnóstico de cuáles pueden ser los agentes clave en vuestro centro para poner en marcha esto, identificar también algunos obstáculos, barreras, e intentar hacer como una mini estrategia de por dónde empezar. Eso es a lo que me puedo comprometer ahí luego en la esquinita. Y ya está, muchas gracias. Sí. Buenos días. Antes de que José Carlos me pase el papelito de 3 minutos, voy a ver lo que me da tiempo a contar. Previo a lo que quiero presentaros una experiencia que hemos desarrollado en la Escuela Infantil Zaleo. Es la escuela en la que he desarrollado mi actividad profesional los últimos 7 años. Antes he pasado por distintos sitios y quería, aunque no sé si viene al caso o no, yo sí quería contaros, porque creo que tiene que ver en que la experiencia se plantee como se plantea, tiene que ver otras cosas anteriores. Quería contaros parte de mi trayectoria profesional. Mi trayectoria profesional, cuando yo empecé a trabajar en educación infantil, fue en el año 77. No había escuelas infantiles, eran guarderías. No había maestros de educación infantil y apenas había maestros. La gente llegábamos desde psicología, había gente que venía desde puericultura, etc. En 40 años han sucedido distintas cosas. En la primera década fue una década donde mi primera época en una escuela, fueron 10, 11 años, fue una época en la que, de no haber nada, y fundamentalmente a partir de la colaboración de todos los profesionales interesados, organizados en plataformas como era, por ejemplo, había una coordinadora estatal de escuelas infantiles, que ya en el año 77 conseguimos que se reivindicase el nombre de escuela infantil, que se entendiera la educación infantil como una etapa 06, que en los centros cambiaran el nombre a escuela infantil y que se trabajase el 06. En esa época surgieron las primeras experiencias de granjas escuelas, como por ejemplo aquí en la zona de próxima a Madrid, pues la granja escuela Huerta de la Limpia. Fundamentalmente todos esos procesos fue la época en la que yo empecé a colaborar con Acción Educativa. Soy socio de Acción Educativa desde el año 84 y en la actualidad sigo siendo socio. Entonces fueron unos años muy importantes porque se cimentaron, o sea, se empezó a dar pasos sobre lo que era la escuela, sobre lo que era la importancia de cuidado del medio ambiente. Empezaron a confluir esas ideas, pero no dejaba de ser todavía una idea que estaba muy en pañales, tanto desde la educación como, o sea, la relación escuela-entorno estaba todavía muy en pañales. Desde la educación ambiental, muchas veces las críticas que volcábamos era que se entendían fundamentalmente como enseñanza renovada de las ciencias naturales. Y era un planteamiento de la educación ambiental centrado fundamentalmente en el medio natural, ¿vale?
A partir de en la siguiente década, la década de los 90 y la década de los 2000, yo cambio. Yo ya no estoy en una escuela, estoy con José Carlos y con algunas compañeras y compañeros que están por ahí en la Granja Escuela Infantil, que es un centro recién creado por la Comunidad de Madrid para hacer actividades de educación ambiental con el primer ciclo de educación, el segundo ciclo de educación infantil y el primer ciclo de educación primaria. Hacer educación ambiental de algo que todavía apenas había nada escrito. Fueron años de mucha reflexión, fueron años en los que surgió, se aprobó la LOCSE, aparecieron como las áreas transversales, apareció la educación ambiental como un área transversal que había que trabajar desde la escuela, etcétera. Hubo determinados acontecimientos a nivel mundial en defensa del medio ambiente, como por ejemplo la Cumbre de Río, donde ya se empieza a hablar otras cosas distintas. Ya no es solo medio natural, se empieza a hablar de la importancia que tiene también las relaciones sociales, y culturales y humanas, las relaciones con el medio social. Y aparecen por primera vez algunas palabras como es, por ejemplo, sostenibilidad, como es, por ejemplo, nuevas formas de aprender, como del aprendizaje, como es, por ejemplo, la interdisciplinariedad. Aparecen nuevas maneras de relacionarse, como es, por ejemplo, la multiculturalidad. Son 2 décadas muy ricas de mucho avance. Y, de repente, por X circunstancias, vuelvo a una escuela. Vuelvo a una escuela donde yo antes, en el periodo anterior, me había llenado la boca de que la educación ambiental se hacía en las escuelas. No se hace en un centro de educación ambiental, sino el niño tiene que aprender a gestionar los problemas e intereses que encuentra en su medio habitual, y su medio habitual, en el caso de la escuela, es la escuela. Y yo me encuentro en una escuela, que vengo de un centro de educación ambiental y estoy en una escuela. Algo tengo que hacer, tengo que dar alguna respuesta. Eso por un lado. Por otro lado, las cosas han ido cambiando también en el marco escolar. Me encuentro en una escuela infantil que tiene un modelo antiguo, es de las poquitas que quedan en Madrid con un modelo 06, que es un lujo. Era el modelo que defendíamos en los 80 y que se fue desmontando por temas fundamentalmente económicos, porque hubo un trasvase a los colegios, a los CEIP, de los últimos cursos del segundo ciclo de educación infantil. Bueno, es un lujo, la escuela infantil Zalever 06, tiene los 2 ciclos, y luego además desarrolla un modelo de escuela inclusiva que supera, que amplía el concepto de escuela integradora. El concepto de integración ya no es una escuela que flexibiliza su formato para que puedan entrar e integrarse aquellos niños y niñas que tienen dificultades, sino que es una escuela que se ofrece como una escuela abierta, una escuela que no tiene el monopolio de la educación de los niños y las niñas. El monopolio de la educación pertenece a la escuela, pertenece a la familia, pertenece al entorno social y cultural. Perdonad. Y entonces me encuentro con un modelo de escuela diferente hasta a lo que yo había trabajado en mis orígenes, ¿no? Ese modelo inclusivo, a mí me gustaría simbolizarlo con estas fotos que tenéis ahí. Para mí ese modelo inclusivo, veis que hay unas fotos, ¿las veis? ¿No están? Pues debiera de estar. Porque en el monitor está. Pues mira, los cañones son estos. Bueno, mirar, no me queda más remedio que representaros lo que la foto que os quería presentar. No veréis nada, son unas manos de infantiles y unas manos adultas que están haciendo juntas un avión de papel. Un avión de papel. ¿Por qué esa imagen a mí me resume? Son 2 manos... ya vienen. Son 2 manos que colaboran. Son 2 manos que colaboran
en un proyecto de futuro. Son dos manos que colaboran de igual a igual, sin diferencias de edad, sin diferencias de sexo. Son dos manos que colaboran para salir a volar, para abrir las puertas de la escuela y salir a volar fuera. Salir a volar en aquellos sitios donde suceden las cosas que no son importantes, ¿vale? Entonces, esa foto a mí sí me recuerda la importancia que tiene desde una escuela inclusiva la aportación de igual a igual de niños y niñas, profesores y profesoras, familiares, vecindario, entorno cultural, ¿vale? A partir de ahí, ¿ya se ve algo? Sí. Eso quiere decir que son muchas las manos que colaboran, en este caso concreto, para centrarnos en la experiencia de nuestro parque. Este es nuestro parque porque ya nos hemos apropiado de él, es parte más del espacio escolar, ¿vale? Nuestro parque es el Parque Lineal de Palomeras, nuestra escuela es esto pequeñito que está aquí en medio, y el resto podéis decir, bueno, pues eso en 5 años apenas nos hemos movido de estos límites. Nos hemos movido, hemos ido algo más lejos, pero casi el 90% de la actividad se desarrolla en lo que podéis ver ahí. Ese es el escenario real. Este es el escenario como lo ven los niños y las niñas. Es nuestro parque, es aquel sitio donde podemos localizar aquellas acciones, aquellos elementos del parque que son una referencia importante para nosotros y para nosotras. ¿Qué es importante para nosotros y para nosotras? Si me permitís, os voy a leer una recogida de informaciones, de opiniones de niños y niñas de Zaleo. ¿Y por qué vamos al parque? Porque nos gusta y nos divierte, porque hay zapateros y hormigas, cotorras y cigüeñas, perros grandes y pequeños, porque hay ciclistas, gente que pasea y jardineros, porque hay melias y pinos, madroños y lauros, plátanos de sombra y árboles del amor, porque hay un estanque, porque hay juegos, porque hacemos campamentos y merendamos, porque miramos con lupas y prismáticos, porque hacemos fotos, porque dibujamos, porque corremos, subimos montañas y rodamos aros, porque atamos cuerdas, porque tenemos una brújula y vamos al norte, al sur o al sudeste, porque jugamos a las adivinanzas, porque hay sol y sombras, porque llueve, porque hay niebla, porque sopla el viento, porque hace calor, porque hay flores, porque vamos juntos un grupo de amigos y amigas. Por esto y por más, porque es una parte de nuestra escuela y está ahí al lado. Cuando queráis podéis acompañarnos. Ese es el sentir, el cómo viven los niños y niñas de Zaleo la actividad en el parque. La actividad en el parque la iniciamos hace 5 años y la realizamos semanalmente. Quiere decir, todas las semanas hay un grupo de 3 años, lo hacemos con el segundo ciclo de educación infantil, hay un grupo de 3 años, un grupo de 4 años y otro de 5, que todas las semanas, por separado cada grupo, salimos al parque. Haga el tiempo que haga, las condiciones que sean, siempre salimos al parque. Es parte de nuestra escuela y es una parte que utilizamos para nuestra actividad porque nos gusta y porque nos divierte y porque hay muchas cosas como hemos leído hace un momentín. Para hacer esas salidas no las hacemos con todo el grupo. Es importante que la escuela tiene un planteamiento flexible. Tiene un planteamiento flexible en el sentido de que en nuestra escuela las personas tutoras de grupos, o sea, cada grupo tiene una persona tutora de grupo y hay una serie de personas que nos ocupamos de llevar algún otro tipo de actividad. De manera que cada mañana cada grupo se parte en 2. Un grupo clase se parte en 2, medio grupo se queda con la persona tutora y otro medio grupo sale a hacer alguna de las actividades que hay propuestas en la escuela, o cocina, o fotografía y tal, no sé qué, o nos vamos al parque. Es decir, es una actividad que desde hace 5 años estamos desarrollando de esa manera. En ese planteamiento, es muy importante tener en cuenta unas consideraciones sobre el parque. El parque,
Para empezar, es un espacio urbano. Es cierto que el parque tiene árboles y tiene bichos y insectos, etcétera, pero no es un espacio natural. Es un espacio urbano, es un paisaje urbano. Además de eso, tiene personas, tiene elementos del paisaje urbano, tiene bancos, tiene fuentes, tiene zona de juegos, etcétera. Es un espacio que además es un espacio social, tiene personas, tiene vecindario, el vecindario vive allí. Aún más, es un espacio que es referencia para los niños y niñas porque muchas veces van con sus familias a jugar al parque, ¿vale? Es un espacio, por eso es muy importante, al ser un espacio social y un espacio que ellos tienen una experiencia anterior, sobre todo con sus familias, la propuesta, o sea, lo que nosotros nos proponemos, entre otras cosas, con este proyecto, es que se produzca un cambio de mirada no solo en los niños y en las niñas, sino también en las familias y en el vecindario, sobre la infancia y la utilización de estos espacios, la utilización habitual que se da. Para muchos niños y niñas, cuando empezamos, el parque era la zona de juegos. Vamos al parque, era la zona de juegos. Ahora mismo no, ahora mismo en el parque ya saben que hay una zona de juegos, el lago, el puente azul que pasa por encima del M40 para poder ver el parque desde el otro lado. Está todo diferenciado en función de los usos que le damos. Ya no es solo la zona de juegos. Antes, zona de juegos era parque y el parque era solo zona de juegos. Aparte de eso, el parque, desde el punto de vista de una escuela inclusiva, a mí me parece una escuela inclusiva es una escuela abierta, como decíamos antes con la foto de las manos, una escuela abierta a las familias, al vecindario, es una escuela abierta a la diferencia como elemento enriquecedor. Tiene un aspecto que a mí me parece muy interesante, que es que el parque es igual para todos y para todas. Quiere decir, en una escuela puede haber espacios, de hecho los espacios son ligeramente diferentes o muy diferentes en función de la edad de los niños y niñas que realizan su actividad dentro. El parque no, el parque es así, es un espacio donde cabemos todos y todas. Es así. Los cambios que hay no son cambios provocados por las personas, fundamentalmente son cambios que son circunstanciales por temas meteorológicos, etcétera. Es un espacio abierto a las sorpresas, es decir, si llueve, si hay de repente una obra que no esperabas, en no sé dónde, es un escenario de acciones y de sucesos que tú no puedes prever. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la actividad en el parque necesita de una consideración especial del concepto de programación, ¿vale? Es una actividad muy abierta a la improvisación. Pero la improvisación no como algo negativo, no como que se ha roto el sistema y ya no sabemos cómo salir, sino como una herramienta. Es una herramienta de actuación, es una herramienta que debe recoger y debe enriquecer aquello que estamos viendo, aquello que estamos escuchando. La actividad en el parque debemos plantearla, como nosotros lo planteamos, fundamentalmente, por lo que decíamos, es un espacio igual para todos, con independencia de nuestras edades, de nuestras capacidades y tal. Es fundamental conseguir que los niños y niñas tengan su momento de actuación. Es lo importante, yo ahí he ido cambiando. Yo fundamentalmente lo que voy a programar son estrategias o voy a facilitar recursos para que los niños y niñas ganen en seguridad, ganen en interés, ganen en autonomía, ganen en curiosidad, ganen en ganas de. Pero las acciones son suyas personales. Son suyas personales. Yo puedo llegar a acuerdos con el grupo para realizar determinadas tareas en una sesión o bien, si vienen familias a acompañarnos, pues entonces tengo que jugar con eso. Pero si no, en principio, lo que tengo que dar es la posibilidad de actuar. Y eso quiere decir, tengo que darles el tiempo suficiente para que puedan intervenir en ese entorno. Fijaros la cantidad, o sea, el tiempo que pasa un niño o una niña en nuestras escuelas, en su aula, con los materiales que tiene habitualmente en el aula. Y nunca se agota. Nunca se agota la curiosidad, nunca se agota la creatividad.
Imaginaros si pasa 16 o 18 veces por un parque que puede cambiar, que hay elementos nuevos, que hay tal, y resulta que no les dejamos ni reposar un rato, es imposible conseguir nada. Quiere decir, al final es el adulto el que es el motor. Y nosotros en realidad lo que buscamos es un motor, una energía diferente, es una energía verde de ecología, una energía verde de escuela pública, una energía donde estamos todos y todas a una. Por eso es muy importante el replantearse el papel programador del maestro. No son actividades, fundamentalmente lo que tenemos que programar son estrategias para que esa actividad surja y fluya de los niños y niñas. Y luego hay que tener, bueno, me he pasado algo, tengo un minuto más y lo último, tengo 2 minutos más, bueno, qué bien. Bueno, en esa programación sí es importante, en las propuestas que hacemos en la escuela, hay una gradación, por llamarlo así, una gradación, no, hay una secuencia que más o menos se repite. Para poder actuar, primero es tener ganado el espacio. Nosotros en las propuestas que hacemos vamos a proponer una serie de rutinas que nos faciliten el acercamiento a un espacio, el hacerlo como propio. Vamos a hacer unas maneras de desplazarnos, vamos a llevarnos materiales que nos faciliten la investigación, vamos a una serie de rutinas que si alguien está interesado luego lo podremos ver allí en la esquina y esas rutinas, el objetivo que tienen es acabar en el parque en un campamento. El campamento es un lugar de referencia. Es el lugar donde si me pierdo sé dónde volver. Elegimos un color y ponemos una bandera grande para verla desde lejos, porque eso me va a permitir poder ir lejos, porque luego puedo ver la bandera y puedo volver. Y entonces desde ahí establezco mis redes de acciones y puedo volver. El campamento es el lugar donde si hay algo que me molesta puedo dejar allí aparcado. Y a partir de ahí yo empiezo a moverme y empiezo a apropiarme de ese espacio. Cuando ese espacio ya es mío, cuando emocionalmente ese espacio es mío y me pertenece, el siguiente paso es facilitar la investigación de ese entorno. La recogida de información, a través, bueno, pues sobre eso ya llevan los niños y niñas, llevan unos materiales, con 3 años suelen ser materiales colectivos, a partir de 4 años y 5 ya llevan unas mochilas donde llevan una lupa, donde llevan un cuaderno de campo con unos rotuladores para dibujar aquellas cosas que necesitan, llevamos cámaras de fotos, por si hay cosas que queremos recordar, las podemos dibujar o las podemos fotografiar. Son niños y niñas que están acostumbrados desde los 3 años a utilizar la cámara de fotos y entonces pues ellos mismos hacen sus fotos. En fin, distintas estrategias para facilitar la investigación del entorno. Pero eso sí, muy importante, siempre con tiempo. Y por último ya estaría la propuesta de acciones, de acciones en el entorno, de acciones de mejora, ¿vale? Para que eso sucede con todas las propuestas, pero para que os hagáis una idea, en la programación, con 3 años, lo fundamental es hacerse sentir como propio un espacio que hasta entonces no ha sido escenario de su actividad. Con 4 años, que ya llevan un año en el parque, fundamentalmente el centro de las propuestas van hacia facilitar la investigación, conociendo nuevos materiales para recogidas de información, etcétera, y en cambio con el último grupo es ya fundamentalmente fomentar las acciones y la intervención en el entorno para el respeto y la mejora del medio. No me da tiempo a contar nada más, he ido a toda velocidad y me he comido más minutos de lo que son. Gracias, José Carlos. Es que no se puede a esta velocidad. Bueno, ahora vamos a tratar de ser un poco eficaces en el tiempo, distribuyendo cada uno que vaya donde quiera. Hacemos como siempre, es decir, como hacemos en la escuela de verano. Eliges un curso, pero luego dos de repuesto. Si veis que está muy lleno un rincón, pues vais a otro y vais moviéndoos. Vamos a estar 5 minutillos más de lo que marca. Hemos empezado un poco más tarde de lo habitual y con el permiso de Sierra vamos a estar hasta las 3 menos 25. A las 3 menos 25 os aviso y nos vamos a seguir hablando de este tema, pero en la comida, ¿de acuerdo? Gracias a todas.
primera parte centrada. Vete para allá que te están esperando. Te tienes que ver el ordenador, ¿no? Sí, sí. Espera, te ayudo. Espera, que tengo que Desenchúfalo. soltarlo de ahí. Desenchúfalo. Toma, llévatelo todo junto. Porque si no, vamos a tener que... Eso te lo puedo llevar yo si quieres. Venga. ¿Esto es tuyo, Lorenzo? Sí. Te lo llevo, venga. Echaba las plantas, ahora te traigo un vaso. Creo que hemos acercado el Eso, yo lo estaba comentando con Rosa ahora. Espera, que hay una botella de agua. Nos ha fallado que hemos empezado casi 20 minutos tarde por la
Comunico a los presentes que nos queda solo un minuto para cerrar la sala. Vayan abreviando. Bien, ha llegado el momento de los abrazos para el encuentro, para el reencuentro. Por favor, que acabe la conversación y que llegue el gesto. El abrazo, Pablo, el abrazo final, Fernando, el abrazo último. Lorenzo, ese abrazo. Muchas gracias a todas y a todos. Venga, ánimo. Ana, ayúdame a recoger ahora los cartelitos.
tipo, sí, sí, el que dice José Carlos, no, si vamos a comer allí con Lorenzo y tal, digo, ah, bueno, ya nos veremos. Bueno, ¿todo bien? Ya, ya lo sé, pero bueno, a ver, Lorenzo, yo creo que ha estado bien porque tú has centrado muy bien el tema, en el tipo de experiencia que era. Yo creo que has dejado muy claro cuáles eran los objetivos. Es que ha quedado pincelado, vamos, es que yo conozco la experiencia, me la he contado muchas veces, pero que tú a cualquier persona ajena le has dejado muy claro de qué tipo de actividades realizas. O sea, que lo has dejado muy claro. ¿Cómo te has organizado? ¿De dónde has partido? Los objetivos que tenéis y cómo trabajas